a ver ahora las definiciones del supremo y el ínfimo. Si S es un subconjunto de los reales, distinto del vacío, y además está acotado superiormente, entonces a la mínima cota superior se le llama supremo del conjunto. ¿Qué quiere decir eso? De las cotas superiores elegimos la más chiquita y ese va a ser el supremo. Este supremo se denota como sub S, es decir, si B es igual al supremo de S, se tiene que X es menor o igual que B para toda X que esté en S, es decir, B es cota superior del conjunto, y además, para toda epsilon mayor que 0, existe X que está en S, tal que B menos epsilon es menor que X. Veamos la siguiente imagen. Aquí tenemos B. Lo que nos está diciendo el segundo inciso es que si nos movemos a la izquierda de B, entonces B menos epsilon no va a ser cota superior del conjunto, entonces vamos a poder encontrar un elemento del conjunto mayor que B menos epsilon. Análogamente vamos a tener la siguiente definición. Si S es un subconjunto de los reales, distinto del vacío, y que además está acotado inferiormente, entonces a la máxima cota inferior se le llama ínfimo del conjunto. Es decir, de las cotas inferiores vamos a elegir la más grande y esa va a ser el ínfimo. Este ínfimo se denota como inf S. Es decir, que si C es el ínfimo de S, se tienen las siguientes condiciones. C es menor o igual que X para toda X en S, es decir, C es cota inferior del conjunto, y para toda epsilon mayor que 0 existe X que está en S, tal que X es menor que C más epsilon. Veamos la siguiente imagen. Analicemos la siguiente imagen. Vamos a considerar C, que es cota inferior del conjunto. Entonces, si nos movemos a la derecha de C, es decir, si tomamos C más epsilon, vamos a poder encontrar un elemento X, tal que X va a ser menor que C más epsilon. Vamos a ver ahora un teorema que relaciona el supremo con el máximo de un conjunto y el ínfimo con el mínimo. Si S es un subconjunto de los reales que tiene máximo, entonces S tiene supremo, y además el supremo de S coincide con el máximo de S. Si S es un subconjunto de los reales y tiene mínimo, entonces S tiene ínfimo y el ínfimo de S es igual al mínimo de S. Vamos a ver la demostración. Entonces vamos a llamar alfa al máximo de S. Entonces, alfa cumple dos condiciones, que ellas son que X es menor o igual que alfa para toda X que esté en S, es decir, alfa es cota superior del conjunto, y además alfa pertenece al conjunto. Ahora vamos a considerar alfa prima una cota superior de S. Entonces, por ser alfa prima cota superior, cumple que X es menor o igual que alfa prima para toda X que esté en S. Pero en particular tenemos que alfa pertenece a S. Entonces, tenemos que alfa tiene que ser menor o igual que alfa prima. Como alfa prima era una cota superior arbitraria, entonces esto quiere decir que alfa es la más chica de las cotas superiores, es decir, alfa es igual al supremo de S. La demostración del segundo inciso la deberán de hacer ustedes. Vamos a ver unas observaciones. Si S no tiene supremo, entonces S no tiene máximo. Y análogamente, si S no tiene ínfimo, entonces S no tiene ínfimo. Vamos a ver un teorema donde nos habla de la unicidad del supremo. Por supuesto también de la del ínfimo. El supremo de un conjunto es único. El ínfimo de un conjunto S es único. Veamos la demostración. Vamos a demostrar solamente el primer inciso. El segundo lo deberán de demostrar ustedes. Entonces vamos a suponer que C y D
son 2 supremos de S. Entonces, por ser D supremo de S, entonces D es menor o igual que C, porque D es la mínima cota superior. Y por ser C supremo de S, tenemos que C es menor o igual que D. Entonces, de estas dos condiciones, tenemos que C es igual a D. La demostración para el ínfimo se hace de manera análoga y la harán ustedes. Veamos unos ejemplos. Vamos a considerar S, y ya lo habíamos visto, el conjunto de X que están en los reales, tales que X al cuadrado es menor o igual que 3. Entonces, queremos probar que el supremo de S es igual a raíz de 3. Si tenemos una X que esté en el conjunto S, entonces X al cuadrado debe de ser menor o igual que 3. Es decir, el valor absoluto de X es menor o igual que raíz de 3, de donde la X va a estar entre menos raíz de 3 y raíz de 3. Es decir, que el conjunto S es el intervalo cerrado menos raíz de 3, raíz de 3. Entonces, por ser S un intervalo cerrado, S está acotado tanto superior como inferiormente. Entonces, una cota superior del conjunto es raíz de 3 y una cota inferior del conjunto es menos raíz de 3. Además, sabemos que raíz de 3 pertenece al conjunto. Entonces, raíz de 3 es igual al máximo del conjunto. Aunque ya habíamos visto un teorema que nos decía que si un conjunto tenía máximo, entonces el máximo coincidía con el supremo, vamos a ver cómo demostraríamos que raíz de 3 es el supremo de este. Entonces, por demostrar, raíz de 3 es igual al supremo de este. Vamos a considerar alfa una cota superior de S y vamos a suponer que alfa es menor que raíz de 3. Si alfa es menor que raíz de 3, vamos a tomar el punto medio entre alfa y raíz de 3, entonces tenemos que alfa es menor que alfa más raíz de 3 sobre 2, que es menor que raíz de 3. Bueno, además sabemos que alfa es mayor que menos raíz de 3. Entonces quiere decir que alfa más raíz de 3 sobre 2 es un elemento que está en S. Es decir, que alfa más raíz de 3 sobre 2 está en el intervalo cerrado menos raíz de 3, raíz de 3. Entonces, alfa no es cota superior del conjunto, lo cual es una contradicción porque habíamos supuesto que sí lo era. Entonces, si alfa es cota superior del conjunto, se tiene que cumplir que raíz de 3 es menor o igual que alfa, de donde tenemos que raíz de 3 es igual al supremo de S. Ejemplo 2. Vamos a considerar el conjunto C que sea el intervalo abierto a B. Tenemos que probar que C no tiene máximo y que el ínfimo de C es igual a A. Vamos a suponer que C tiene máximo. Entonces vamos a llamar beta, va a ser el máximo de C. Eso quiere decir que X es menor o igual que beta para todo X que esté en C y además beta pertenece a C. Como beta pertenece a C, entonces se tiene que cumplir que A es menor que beta, menor que B. Entonces vamos a tomar el punto medio entre beta y B, y entonces tenemos que A es menor que beta más B sobre 2 menor que B. Pero esto quiere decir que beta más B sobre 2 es un elemento de C. Pero tenemos que beta es menor que beta más B sobre 2. Entonces, eso es una contradicción a que beta sea igual al máximo. Con esto tenemos la contradicción. Vamos a probar ahora que el ínfimo de C es igual a A. Entonces, vamos a tomar una X que esté en C. Si X está en C, quiere decir que A es menor que X, menor que B.
Esto quiere decir que A es cota inferior de C. Vamos a suponer que hay otra cota inferior que vamos a llamar gamma, que también va a ser cota inferior de C, entonces quiere decir que gamma es menor o igual que X para todo X que esté en C. Y además vamos a suponer que gamma es mayor que A. Entonces tenemos que A es menor que gamma, que es menor que B. Y ahora vamos a tomar el punto medio entre A y gamma, entonces tenemos A es menor que A más gamma sobre 2, que es menor que gamma, que es menor que B. Esto quiere decir que A más gamma sobre 2 es un elemento del intervalo abierto AB, y esto es una contradicción, ya que gamma era cota inferior. Entonces esto quiere decir que gamma tiene que ser menor o igual que A. La gamma era una cota arbitraria, entonces A es la mayor de las cotas inferiores, es decir, que A es igual al ínfimo de C.